se supone que debiera ser una hora de discusión. Yo no sé si tenemos tiempo como para hacer una hora, probablemente la vamos a tratar de cortar, porque estamos 25 minutos atrasados. Para empezar la discusión, tenemos un par de problemas. Uno es que las 7 personas que presentaron, sería difícil sentarlas aquí, entonces vamos a usar más bien un sistema que estén en la sala, y si ustedes tienen preguntas, ellas contestarán desde la sala. Lo segundo es que normalmente yo debiera hacer una síntesis de las 7 presentaciones, y con eso me demoraría una buena parte del tiempo que queremos más bien destinar a la discusión. Y como no quiero de todas maneras evitar esa responsabilidad, en vez de hacer una síntesis, que en cualquier caso sería una interpretación subjetiva, y que no quiero generar controversia antes de empezar la discusión, voy a decir algunas cosas que me parecen obvias y en las que probablemente todos estemos de acuerdo, pero que para mí son importantes en el sentido que yo creo que de los temas que se plantearon en este seminario, el tema de fondo y el tema central es cómo implementamos las competencias. Y se han ido estableciendo, en este seminario se ha trabajado sobre 3 temas fundamentalmente, de los cuales uno de ellos son las nuevas tecnologías, pero no quisiera que ese tema quede disociado, y quisiera que si se debate, se debata fundamentalmente centrado en el tema de la relación entre las nuevas tecnologías y la implementación de las competencias. En ese sentido yo diría, sin ánimo de hablar de una ponencia o de otra, pero en la ponencia de Alberto Altiz, por ejemplo, él hace una especie de evaluación de cómo la implementación con nuevas tecnologías, qué tipo de cosas se incrementan, y en algún sentido inicia un camino que yo creo que es uno de los caminos que tenemos que comenzar, que es poder hacer una reflexión sobre en qué sentido las nuevas tecnologías nos aportan o no, o nos generan problemas para poder implementar las competencias. Yo quiero solamente establecer 7 puntos de base que son, como digo, cosas absolutamente obvias. 1, las herramientas, y fundamentalmente las nuevas herramientas, en general, se generan para producir un incremento en la productividad. En este caso, tendríamos que ver cómo este incremento de productividad se produce en lo que nos interesa, que es la implementación de las competencias. Lo segundo es que en general una nueva herramienta genera siempre una nueva forma de trabajo, que la trae la propia herramienta. Yo le llamaría, son nuevas metodologías, y en ese sentido, en el caso de la implementación en pedagogía, significaría buscar cuáles son las nuevas metodologías que estas nuevas herramientas tecnológicas, de nuevas tecnologías nos proponen. Lo tercero, y que es bastante importante, cambian nuestros comportamientos, y yo creo que eso es bastante fundamental. O sea, todos nos comportamos distintos. Esta maquinita que está aquí nos tiene a todos prisioneros del email, prisioneros del instante, prisioneros de la respuesta inmediata, prisioneros de la memoria. Si se nos pierde, se nos va la mitad de la vida. Los comportamientos que tenemos están obviamente muy relacionados con estos cambios que son tecnológicos. Lo otro es que se generan nuevos productos, y eso creo que es una cosa muy importante. En algunas ponencias, por ejemplo, se habló de cambios en la diseminación de la información, en la manera como podemos establecer comunicaciones, y que eso significa producir nuevas cosas y distintas. El quinto punto es que yo creo que siempre que hay nuevas herramientas, las nuevas herramientas son irreversibles. No hay vuelta atrás. Cuando se genera una nueva herramienta, se usa. Es igual que cuando se genera una nueva arma, una nueva bomba. No hay bomba que se haya creado sin que se haya usado. Y las nuevas tecnologías son en el mismo sentido irreversibles. Y por lo tanto, yo creo que no vamos a volver atrás. Lo que sí creo que es importante es que cuando muchas veces se piensa que las nuevas tecnologías van a eliminar del panorama o del paisaje las tecnologías presentes, creo que es un error. Cuando aparece el cine, no desaparece el libro. Cada nueva tecnología que ha aparecido no ha eliminado las anteriores, sino muy por el contrario, más bien las complementa y va generando nuevos campos de acción. Pero creo que lo más importante, y tal vez el séptimo punto que quiero dar, que también me parece obvio,
pero que sí me parece muy importante considerar, es un tema que tiene que ver con el control. Creo que el riesgo de las nuevas tecnologías en general es que tenemos una especie de seducción por lo nuevo y que nos hace perder el control que tenemos sobre esa herramienta. Yo creo que una de las cosas importantes es cómo nosotros dirigimos las herramientas y no hacemos que estas herramientas nos controlen a nosotros. Quería decir esos 7 puntos como una manera de alimentar un poco el debate y ahora les dejo la palabra a ustedes. Son solo reflexiones transversales con respecto a lo que escuché y es lo que me ha inspirado lo que he estado escuchando en las distintas ponencias. Abrimos entonces. Gracias. Yo quería con estas reflexiones pues que nos han traído los panelistas y las que nos traía Hernán, traer a colación las conclusiones de la 22 Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura que se desarrollara en Guatemala en el 2007, noviembre de 2007, donde en casi todas las mesas que estaban divididas por las diferentes temáticas en la formación de la arquitectura, se concluyó que hay que regresar un poco al lápiz y a la pluma, que el dibujo y el diseño por computadora no debe sustituir el uso y el dominio del lápiz y el papel. Es decir, hay que inculcarles siempre a nuestros estudiantes que el dibujo natural de la arquitectura existente, la forma de reflexionar con el lápiz, es una forma de aprendizaje. El estar dibujando la arquitectura existente permite percibir las formas de una forma más detallada que el solo tomarle fotografías a la arquitectura. Permite ver las proporciones y además regresar al lápiz y al papel permite esbozar y comunicar ideas. Es una forma misma de reflexión personal y por lo tanto dentro de nuestros planes de estudio debe existir pues un balance pleno en lo que es la forma de enseñanza de comunicación manual con la forma de enseñanza con la comunicación digital. Un poco como lo que decía Alberto, no hay que ser del todo modernos y esa es una cosa que tendríamos que analizar bien, hasta dónde debemos de tener ese balance de conocimiento siempre de la expresión manual, física, con la expresión digital. Esa es una primera reflexión que quería yo dejar por acá. Y la segunda es que el uso de los TICs, las plataformas virtuales, los blogs, son ahora efectivamente instrumentos de comunicación para la docencia, ahora tan indispensables como el celular o la computadora, pues que hace algunos años nadie necesitaba eso, pero ahora no podemos vivir sin ellos. Son efectivamente instrumentos necesarios para la comunicación del docente con sus estudiantes, para subir documentos, trabajos, resolver dudas, evaluaciones, etc. Y podrían sustituir las clases presenciales en algunas de las asignaturas teóricas de nuestros planes de estudio, pero nunca podrán sustituir el intercambio personalizado necesario del tutor o el docente con el estudiante en el taller de diseño, al menos en los niveles iniciales. No pueden sustituir esa construcción física de modelos físicos, el mancharse las manos tanto el estudiante con el docente para hacer esas correctorías, ese tipo de experiencias vivenciales que requieren los talleres de diseño, que como bien se expresaba acá por Freire, es la columna vertebral en la formación del arquitecto o la arquitecta en cualquier plan de estudios de cualquier parte del mundo. Así es que yo quería dejar este par de reflexiones pues dentro del ambiente para que sobre esa vía pudiéramos nosotros llegar a establecer hasta dónde debemos de fortalecer estas necesarias herramientas ahora, sin dejar por un lado las que tradicionalmente hemos manejado. Gracias. Richard Fouquet. I want to elaborate on that. I think
and it's in relation to our colleague here, and in fact it's an 8 point of your 7 points. I would call it the feedback of the tool. And I tried to explain that, you know, every tool you use, be it a pencil, be it a computer, be it a digital program, has a feedback first on the results you obtain. You know, you can, with every tool, whatever tool you have, you can only do with that tool or give results with that tool what it allows you to do. So that's the first thing. And second, you have also a feedback on, I would say, on a rather methodological level, which is the feedback on the way you think about it. So it's known, and there is research done on that level, that the way you draw something is not only a representation, but it's also a way of investigating the world and looking at the world and try to research the world and to make an interpretation of that world. So it's different if you do that with a pencil or a pen, or even it's different when you do it with a ballpoint or a pen or with a pencil. So. And I give another example with the computer, what I think a lot of teachers in architecture discover, that the young guys who are working with the computer, they more and more have no notion anymore of scale. Because if you draw on a screen, it's scaleless. You have it's scaleless, that there is no dimensions also, you know, this dimension of the screen, and you put it in the way it fits the screen. I'm maybe simplifying a little bit, but it helps. So, I think it's that this methodological aspect, I think, is very important and almost forgotten when we introduce it. And the several presentations before the break could all these aspects. In other words, of course, you can use the computer as an excellent tool, as the colleague has said, for communication. You know, for dissemination of knowledge is no point. It's an excellent tool for digital fabrication, for let's say an aid for construction, etc. But once you start to use it as a design tool, all those other aspects, I think, come into play. Yes. Yes. If you visited really star architects' design offices, there is no doubt the chief architect is designing by the hand, making sketches, and there are hundreds of employees, very polite architects, who are later on drawing on computer. That means that if you are creating at the beginning idea, then with the hand you are creating, in fact, your inner vision or inner image of the object, or I don't know, environment. And step by step you are coming sometimes unconsciously to the concept. Some things is happening unsyntactically. But with the computer you have to know what to do. So, and you are losing usually time, because I'm able to design with the computer and by hand. But with the computer you're losing that first touch, and you're losing energy, because if you have some kind of imagination, some kind of will in yourself, then it's a very emotional push. You're trying to go to nowhere. But with computer, usually you have to know where I have to go. I'm creating my image point by point. And I think therefore it's not doubt or computer or hand or model, but we have to use all kinds of tools which are useful for us. And therefore, but I think it's important for the beginner, for the first year of the students, to know how to draw. Otherwise, it seems to me that they are like watching TV. They are out of the matter. That the real world is after the screen, you know. And like my colleagues say, Richard, they are losing feeling for the
let's say, skull, they don't have anymore any imagination how big is something, how far is it, and therefore I'm teaching my students to go again to the Raishima and triangles, because in that hand they have on the first year imagination how big is a project, what small is a detail compared to the whole scale, you know. Otherwise, those guys are just jumping from one level to computer, but they are losing that kind of, let's say, feeling for the space. So it's important that they are starting maybe with sketches and pencil drawings to be better after that with computer. This is my experiences, and the best architects of the young generation in my country, they are able to do that, you know. Thank you. República Dominicana. Nosotros hemos tenido una experiencia en el uso de la TICS que no ha hecho hacer una reevaluación, inclusive en la formulación del nuevo programa de estudio que se está implementando en la universidad desde hace 1 año y medio. Inclusive se han incrementado las asignaturas que corresponden a la enseñanza de la TICS, pero también se incrementaron las horas y las asignaturas que corresponden a la expresión gráfica hecha a mano por los estudiantes. E inclusive en la formación de los estudiantes a partir del 5º semestre, que cuando ellos concluyen dentro del programa de estudio de nosotros toda la preparación en su formación de expresión gráfica, como también en la formación del uso de la herramienta CAD, ya sea Vector o ya sea AutoCAD o 3D, que son parte de las asignaturas que se enseñan dentro de la universidad. Hemos encontrado un problema, y es que cuando ellos comienzan a utilizar estas herramientas, la competencia de ello y la destreza de ello todavía no se corresponde posiblemente con el nivel de desarrollo que ellos tienen dentro del curso ya de diseño. Y creo que se convierte entonces en un elemento que limita su creatividad en términos de diseño por su falta de preparación en lo que pudiera ser la representación gráfica ya con un elemento asistido por la computadora. Y hemos optado, inclusive en una oportunidad que se puso como obligatoria, la presentación de los planos y de las representaciones gráficas de los estudiantes de sus proyectos a partir del 6º semestre del desarrollo de su carrera. Hemos optado muchas veces porque en el inicio del curso, en el semestre que se esté haciendo, no se usa la computadora prácticamente en el primer mes de eso, para que ellos tengan una visión clara de lo que están haciendo en cuanto a la formulación del proyecto de ellos. Y yo creo que ahí coincidía con el representante de Guatemala cuando decía y con el arquitecto cuando decía que muchas veces no se tiene una visión exacta del proyecto que se está haciendo cuando se comienza a graficar a partir de la pantalla del ordenador. O sea, y hemos optado inclusive por solicitar a los estudiantes en ese primer mes que se desarrolle a nivel de sketch o de boceto toda la parte del proyecto, y después el ordenador lo utilicen entonces como una herramienta que les sirva para poder desarrollar el proyecto completo y así poderle dedicar más tiempo al área de diseño, porque el área de reproducción gráfica es mucho más rápida con el ordenador. O sea que esa parte de la reevaluación, tanto en el pensum y de las discusiones, de si dejábamos las asignaturas de expresión gráfica a mano para ya ponerla toda con una expresión a nivel del ordenador,
fue una discusión muy dura dentro de la escuela y que no llegamos a un acuerdo, y por eso dejamos la media, aumentamos esta y aumentamos la otra para lograr que los estudiantes siguieran desarrollando una destreza de poder graficar a mano su proyecto y que también desarrollaran durante todo el proceso el uso de la TIPS y el uso de la computadora en el proceso de la formulación de diseño, y eso nos ha dado resultado hasta ahora bueno. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Freddy. Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que creo que lo que siempre subyace a todo este tema de la utilización de recursos técnicos en cualquiera de sus formas para la representación o para el análisis de proyectos, tiene que ver al final en nuestro tiempo con un cambio cultural, con un cambio técnico-cultural del cual no somos muy... Es un poco me hace pensar en lo que sucedió cuando apareció la imprenta, cuando se generalizó el uso de la imprenta. Inevitablemente la cultura visual se resintió. La gente comenzó gradualmente, independientemente de que siguieran las artes plásticas o el diseño gráfico operando por su cuenta, a recurrir mucho más a la palabra escrita y a formarse culturalmente a través de la literatura en el campo de las artes, que de las artes visuales. Esto podemos decir que ha renacido un poco en nuestra época, o sea, a través de los recursos que ahora precisamente vemos como herramientas técnicas, el mundo visual ha vuelto a recuperar una cierta... Pero también se ha desplazado a un terreno que no es nuevamente el de las artes plásticas ni de la arquitectura. Hoy día la publicidad tiene muchísimo, o la televisión tiene mucho más gravitación en el gusto de la gente que los otros factores. Yo tengo la impresión que nosotros estamos saliendo un poco anclados primero en el temor a reconocer esto. Si realmente se está experimentando una transformación cultural que tiene que ver con un cambio fundamental en el manejo de asuntos como del carácter visual, entonces hay que asumirlo. Yo no tengo miedo a que haya que asumirlo. Lo que no entiendo es, como un poco se deriva del punto final de tu resumen, es que simplemente nos entreguemos a aceptar que tenemos unos recursos que han aparecido y que parecen ser absolutamente recusables, pero que solamente los vemos como recursos de lo preexistente. Creo que va a ser bien difícil convencer a los estudiantes o a quienes los utilizan de dejar de usarlos o usarlos en el sentido en el que nosotros seguimos creyendo deberían todavía ser educados arquitectónicamente. Yo también participo de la idea de que dibujar con lápiz y papel le permite a uno conocer muchísimo mejor lo que está haciendo que cuando lo hace a través de un ordenador. Pero ¿qué ganamos con esa convicción si realmente en general la cultura está yendo en otra dirección? Entonces, o nos ponemos a discutir sin ánimo a resolverlo en un año ni en dos, pero por lo menos a admitir que existe ahí un problema grueso que hay que analizar, porque de lo contrario la inercia de este avance en un cambio cultural que me parece realmente muy serio nos va a sobrepasar. ¿Vas a reaccionar? He wants to make a reaction to him. So you are going to react or to the previous speakers? Maybe him first and then you. ¿No? Yo quería hacer un comentario sobre todo a algunas de las cosas que has apuntado tú. Creo que la clave del problema de las nuevas tecnologías está en esa cosa de la seducción por utilizarlas. Y yo creo que esa seducción nos lleva a usarlas solo en la manera en la que el sistema más o menos nos impone que las usemos, que hasta ahora casi todos los ejemplos de utilización de tecnologías al diseño ha sido a través de estas experiencias de diseño paramétrico, sobre todo en las escuelas de Bartlett y de Delft, y los resultados son la producción de formas, la producción de
más formas, casi de un manierismo formal. Y yo creo que eso se debe en parte a esta seducción por utilizar las tecnologías a toda costa. Y entonces estamos al final siendo conducidos por esta cosa de la producción, del progreso, de la industria, ¿no? Que son los que nos empujan a ser más eficientes en esta producción de formas y facilitarles la labor a las empresas que van a fabricar eso, que en el fondo lo único que buscan es un beneficio económico y la perpetuación del sistema capitalista con el crecimiento continuo. Entonces yo creo que la clave sería pensar incluso en esto que dicen ahora los franceses de la décroissance, ¿no? El decrecimiento, la posibilidad de un decrecimiento sostenible y de utilizar menos materiales y menos energía cada vez. Y un poco también conectando con Latour, ¿no? Yo creo que Latour es una persona interesantísima, lo que dice hoy es fantástico. Y él dice que debemos pasar de matters of concern, de matters of fact a matters of concern. O sea, volvernos mucho más realistas otra vez y hablar de las cosas que realmente importan, ¿no? Solucionar los problemas de desigualdades sociales, esta cosa de las grandes construcciones formalistas y la gente que vive en las favelas, y resolver ese problema, no resolver el problema de crear más formas nuevas. You are one more in this room, so you can. Yes, you can. No, I would like to provoke a little bit the discussion, because it is a discussion that I would like to be provocative. Don't take me wrong, but I would like to say that schools of architecture are normally very conservative mechanisms. Things happen outside in the society in many levels, and when something new appears, the schools of architecture close the doors, close the windows, just not to permit something to go inside. And when this new thing is more or less established outside of the schools, then they open a small window, permitting some new things to arrive, and they start to make some kind of negotiations, not at the beginning, after, not so many hours, not few, etc., etc. I think that this is a kind that during the years, not only in our case, I mean the history of architecture education is full of such a kind of reactions. Instead of bringing the new on the table and to try to understand what about this, what we are dealing with, and to research, to go deeper, to try to understand from where it comes and where it will go, we try to demonize it, say that this is a demon, it's a bad thing, etc., etc. This is the one remark which raised from the different comments that I heard previously. The second thing is that from the different positions that I heard before, I suspect that there is a kind of conception about education which in my view is not correct. Educating something doesn't mean that it is a relationship between one person who knows and another person who has to apply the knowledge that I have. Education is a bilateral thing. There are always two parts. And if you don't take into account the other part, which is involved in the process, then the education cannot happen. And I would like to express my complete agreement of the magic trinity of Noor. And I think that if someone wants to achieve this magic trinity, the insight, the creativity, and the third, and the passion, it's not possible if you start with not permitted, not do that, not do the other. Because today what is happening with our students are not like ourselves. They are thinking completely differently. They use the computer in a way that you use your pencil, exactly the same way. They can write in one finger 3 lines a second, and you have the half of the time to write by pencil. They are different creatures. And if you don't understand how do they behave, and which are the motivations in order to make them to be passionate, to have insight and to be creative, then you will fail to
teach them, and you will fail to introduce in a kind of architectural understanding, consideration, and concept. I'm very glad that many heads are. So I will give the microphone to the others. Richard, Ricardo, you, and then we're not going to eat. So, first of all, Dinos, I fully agree with your comment that architectural schools usually are a bit conservative. So that's not a point. Secondly, I fully agree that there is a new generation who uses things which we have no clue to, or we maybe hard to understand. Thirdly, just to speak about myself, I made some critical comment, I know, but I studied already in '68 computer-aided architectural design in Manchester, and I was in Belgium the first in '75 to introduce computers in my office, just to say that I believe in new technology. But no, I know. But what I want to say is that introducing new media in general needs critical thinking. That's the point, and I think that's the competence which is important. It's the same with a written text, you know. I have the pretension to say that I can see if a written text is written by pen or by the computer. You can see that. You can, if you read it, you see the structure of the thing, and in 90% of the cases, I know. The best text is written by computer because you can make copy and paste. No, I don't know that. It's I don't know. It's different. It's just I don't say it's better or worse. It's different, and that's the point. I think also in architecture. Computer-aided design in general, let's use that term, which is a bit an old-fashioned term, I know, but let's use that term. It's just an additional tool among many other tools. And of course, we have to know how to deal with it. We have to not only introduce it, but really explore and research on it and see what the maximum is what we can do with the present state of technology. But critical thinking about it is absolutely necessary. Hay muchas opiniones, por favor traten de ser breves. Bien, me tomo de las palabras de Constantín cuando él dice que nuestros alumnos son criaturas diferentes. Yo creo que está claro que el dibujo o el proyecto hecho a mano camina a la misma velocidad de la imaginación. Por lo tanto, nos da tiempo, nos da espacio para desarrollar los aspectos sensitivos que para todos son propios de la arquitectura. Y el problema es que el diseño asistido por ordenador va a una velocidad tal que pasa por encima de estos aspectos sensitivos, y es aquello lo que nos horroriza, porque se está perdiendo precisamente lo que podríamos llamar, entre comillas, algo así como el alma de la arquitectura. Incluso me tomo de las palabras de Pablo de Río de la Plata cuando él habla del diseño automático, porque cuando se habla del diseño automático es como si otro hiciera el diseño por uno, el computador. Hasta ahí me da la impresión que es como una especie de defensa de quienes aprendimos la arquitectura ensuciándonos las manos con grafitos. Lo estamos mirando desde el lado de acá, pero si yo les trajera acá a nuestro profesor que les hace clase a los alumnos precisamente del diseño asistido por ordenador, tiene un pensamiento totalmente diferente, y en ese sentido comparto algunas opiniones que se han dado en el sentido que tal vez debiéramos abrirnos a esta especie de pensamiento digital que es una imagen de futuro, y no nos estemos a lo mejor encerrando en cómo aprendimos nosotros la arquitectura, y en ese sentido a lo mejor no sé si estaríamos dando un paso en la dirección correcta. Madeleine. Bien, coincido con el arquitecto chileno, no recuerdo el nombre, de la Universidad de... ¿Cómo? ¿Hernán? Ricardo. Y en parte iba a decir eso. Yo soy de una generación que está a caballo entre el lápiz y el AutoCAD. Yo no puedo vivir sin el AutoCAD, pero yo pienso con la mano, porque mi mente necesita un tiempo de madurez para proyectar. Entonces, yo como profesora estoy preocupada justamente porque muchos alumnos, yo enseño en primer año, usan el AutoCAD desde el primer momento. Entonces nosotros los profesores del primer año hemos decidido que eso no deben hacerlo, y creo que lo más importante de esto, y que tiene que ver con el tema de las competencias, es primero
que debemos saber qué programas existen. Los alumnos todos los días descubren en internet nuevos programas, sea el Rhino, el Reddit, hay otros programas para hacer pensionadas, y eso ayudan y facilitan los cálculos, cosa que nosotros a mano nos demoraríamos 1000 años. Entonces debemos saber qué programas existen, conversar con los alumnos que los descubren mucho más rápido que nosotros. Debemos saber para qué sirven estos programas, pero como profesores decidir qué cosa es lo que queremos que nuestros alumnos usen y en qué momento de la etapa del aprendizaje deben aprender, deben usarlos. Es posible que algunos programas no les sirvan en los 5 años de aprendizaje, sino tal vez ya cuando son arquitectos formados. Entonces, hay algunos programas que sí deben conocerlos desde antes. Entonces, yo creo que ese sería el punto, y ver cómo se introduce, en qué etapa al plantear las competencias deben ponerlos. Peter. Okay. I deeply believe that some projects, it should be done with the hand. Because some of my students or young architects, they are really so experts in drawing with computer. They are like a fantastic piano player. They can express nearly everything with the computer. The form which are not even to make an imagination. You can't imagination in your mind, but you are then taking from the world of this computer graphic. But on the other hand, we are not talking about the nice drawings. We are talking about that wizard, how to visualize something which is untouchable, which is in our dreams, in our unconsciousness, let's say, feelings, and we are trying to express in a physical world. It's the same with mathematics, it's the same with the physics, it's the same with the philosopher. Even those people are using sketches or express their visions in a more formal way. And it seems to me like that these tools are very like computer. These are still very instant tools. Like to be pilot, let's say one international lines, they have everything in computer. They just teach how to lead the airplane on regular way. But if they know how to react in some unexpected conditions out of the rules, you know, and it's the same. I'm a little bit piano player, and I bought one really good Yamaha with everything. It seems to be like real piano, but after a while, after 1 month, it seems to me very borrowed because it's follow me. This machinery even correct my mistakes, you know. But sometimes I need mistakes, you know. From your practice, how many times you find solution in your mistakes? And this is what I want to say. This is not alternative, one or another tool. We should combine it. Drawing is not a tool for expression, something for our clients, or, you know, it's our very personal tool. It's a way of thinking. Sometimes I ask myself, hey, my hand, what are you drawing? Because the ideas are coming somewhere from myself, from my inner, unconscious world, you know? And I'm just look at my hand. Sometimes I have to take a glass of whiskey to do that, you know? It's like with the painters. But to draw with a computer, sometimes, I don't say for all,
of us, because some guys are really good in the computer, like new Chopin's, you know. But for many, all of us, this is a tool to express and to find our idea in real three-dimensional physical space. Thank you. Alfonso, acá, no acá, primero acá, Alfonso, luego allá, ¿quién más falta? Carlos, Jaime, no. Y ahí cerramos. Yo y ahí cerramos. Bueno, me quiero referir a... Primero que, digamos, yo diría que la discusión podría englobarse dentro de la idea de mantener a la disciplina o mantener nuestras actividades, la de los arquitectos, dentro de lo que genéricamente llamamos humanismo, ¿no? Ahora bien, dentro de las ponencias me llamó la atención la de Pablo Zelagowski, quien hablaba de los temas eternos de la arquitectura, pues. Y con eso aludía fundamentalmente a que en esta perspectiva, digamos, futurista casi, de altas tecnologías y de competencias profesionales, a veces nos olvidamos de que existe el conocimiento histórico, ¿no? Y de que, bueno, a veces puede ser útil, pues. Entonces, en cierto modo, digamos, lo que se nos presenta en estos nuevos currículos es una suerte de reedición de la Bauhaus, pues una visión antihistoricista, antihistórica del mundo, pensando en un mundo futuro, exclusivamente futuro y productivista, ¿no? Y bueno, más allá de la función práctica de la propia historia que aludía el profesor Zelagowski, yo me pregunto si no estamos un poco desviándonos del tema. ¿Será posible que, o digamos, será necesario que en estos nuevos currículos por competencias no olvidemos que lo que tenemos que formar, sobre todo, más allá de si dibujamos con mano o dibujamos con computadora, es formar ciudadanos, ¿no? Y formar personas que tengan una conciencia crítica del mundo y que vean el mundo con una visión más allá de su campo profesional, sino, digamos, una visión del mundo que le permita insertarse en ese mundo con otros instrumentos y con una conciencia más amplia. Entonces, en ese sentido, pues yo le preguntaría al profesor Zelagowski, bueno, si él ve que la historia también puede contribuir en esos nuevos currículum, la presencia de la historia que a veces parece estar marginada, ¿no? Es lo que siento en estos nuevos currículos. Si con esos nuevos currículos la presencia de la historia precisamente puede contribuir a la formación de ese ciudadano crítico. Le voy a dar la palabra porque le hicieron una consulta. Trata de ser breve y luego tú, ¿ok? Rápidamente, yo no comparto que Bauhaus no haya sido histórico. Sí es cierto que los críticos de Bauhaus dijeron que era ahistórico, porque Gropius no incluyó el curso de historia en el forcurso o en las primeras lecciones. Si uno mira el edificio Bauhaus, no puede dejar de ver un palacio alemán, no puede dejar de ver la referencia no solo en el externo, sino en el interno, a las cuestiones de la historia, de la propia disciplina, pero no se hablan, no se dicen, pero está. Aquí pasa lo mismo, hay una nueva vanguardia, unas nuevas tecnologías, y la historia va a aparecer. La cuestión es ver cómo aparece, de qué otra manera tiene que aparecer. Naturalmente va a aparecer porque es la arquitectura, y la arquitectura es una memoria que se va sumando, y todo va a estar. No hay que tenerle miedo que va a quedar algo afuera. El problema es que uno se confunda y que crea que sí, todo tiene que quedar afuera. Nunca queda afuera. Habrá otro tipo de historia. Los ordenadores tienen su propia historia metida adentro. Y está la historia de la arquitectura. Va a haber un momento que se junten y que haya una historia compartida por todos. Pero estamos en un momento que todavía está sin decantar. Pues la historia está, no es inevitable. La gente vive, como decíamos, vive con el martillo, vive con lo que está. Los chicos o los estudiantes, que a veces se ve como los otros,
ya tenemos que estar todos metidos juntos, viven en casas que son parecidas a las casas antiguas. Viven en un mundo, en una ciudad que hay mucha tecnología, pero también está el árbol que estuvo siempre. Es decir, viven dos mundos, no viven un solo mundo moderno, súper moderno. Viven dos mundos, eso lo va a acompañar siempre. Y se va sumando, y hay que sumar, no hay que eliminar. Eso es lo que digo. No, efectivamente son las reacciones a las que nos metió Vino con esto, pero es para aclarar efectivamente que compartimos el que la arquitectura es una disciplina que en sí no se enseña, sino que se autoaprende. Y obviamente nosotros como tutores, como profesores debemos de acompañar ese autoaprendizaje. Y eso implica dar todas las herramientas para que el estudiante y el diseñador principiante vaya creciendo dentro de ese proceso. Y por lo tanto hay que dar tanto el desarrollo siempre de la habilidad manual con el lápiz y la pluma como las nuevas tecnologías. Indudablemente, y por eso es que yo mencionaba que debemos de buscar un adecuado balance dentro de nuestros planes de estudio para que él tenga esas herramientas a su disposición. Y vuelvo a insistir, pues que considero que el desarrollo de la habilidad manual con el lápiz y la pluma desarrolla la habilidad de las relaciones espaciales que debe tener un estudiante creativo en esta disciplina. Gracias. Bien, yo creo que indudablemente hay dos partidos perfectamente establecidos en esta reunión: los defensores a ultranza de los viejos modelos y los entusiastas defensores de los modelos modernos. Creo que todos estaremos de acuerdo con Peter en que eso quizás todos vamos a estar de acuerdo en el sentido de que el whisky es una de las fuentes de inspiración más increíbles que existen, ¿no? Pero independientemente de eso, creo yo que deberíamos de pensar, y tal como se dice en algunas ocasiones, en el sentido de que hay que establecer un balance en lo que es la enseñanza. Pero yo me preguntaría, en primer lugar, las tecnologías cambian, las metodologías cambian, todo cambia realmente. Y esa es quizás la parte más interesante y más hermosa del universo. Esa variabilidad perpetua de las tecnologías y de los procedimientos. Pero hay algo que no cambia. Y eso que no cambia es la forma como pensamos, cómo argumentamos y justificamos nuestras acciones y pensamientos frente a la vida. Entonces, la arquitectura, como todas las disciplinas humanas, y la arquitectura es una disciplina eminentemente humana, orientada específicamente al ser humano y todas sus circunstancias, creo yo que la teoría subyacente es que creamos para convertir este mundo en un espacio habitable que sea eficiente y eficaz para el desarrollo del existir, no del vivir, del existir. Y desde esa perspectiva, creo yo que si bien las tecnologías son importantes, importantísimas diría, y unos abogan por ellas, a pesar de que tienen sus detractores, creo que podemos utilizar el tiempo que la tecnología nos da para pensar sobre qué, sobre lo que nos concierne, sobre la arquitectura. Pero ¿dónde está la enseñanza de ese pensamiento en los pensa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la filosofía de la arquitectura? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde están las teorías que profundizan dentro del conocimiento filosófico de la arquitectura? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando enseñamos? Cuando enseñamos, lo que hacemos es enseñar experiencia y al mismo tiempo enseñar a pensar. Tenemos más tiempo ahora para pensar con las tecnologías, y en ese sentido creo yo que las tecnologías son muy efectivas.
nos dejan tiempo para pensar, para reflexionar sobre el argumento toral de lo que es la arquitectura, que es el diseño para beneficio del ser humano. Creo que en alguna medida la dificultad está en nuestras edades. El promedio de nuestras edades es bastante alto, creo yo. Yo tengo 66 años. Empecé a leer en libros, y cuando me cambié a leer libros en las computadoras y después a los Pocket PC, a los iPhone, mi maestro de literatura me decía: pero Luis, el olor de las páginas del libro, el placer de pasar una página del libro, yo ya no necesito esas cosas. Y leo exactamente lo mismo, y reflexiono lo mismo. Creo que eso nos puede pasar a nosotros. Yo por eso estoy de acuerdo en que tenemos que abrir una puerta, no una ventana, una puerta grande, un portón. Tenemos que abrir realmente, pero lo que tenemos que abrir son las puertas del alma, para dejar que esa tecnología sature, se integre también a nuestra vida, y así también, al igual que los jóvenes disfrutan de ella, disfrutar también de nosotros de ella, y hacer de... Estuvimos evaluando si irnos al parque a dormir una siesta o seguir trabajando. ¿Quiénes podríamos votar también? ¿Quiénes prefieren la siesta en el parque? Bueno, lo siento, ganó la opción del workshop. La propuesta es la siguiente: que armemos los 3 grupos de trabajo propuestos, uno de las escuelas, otro de sustentabilidad y otro de nuevas tecnologías, constituido fundamentalmente en los que expusieron, y hemos tenido un acto de falta total de democracia, y vamos a nombrar de cabeza de grupo en las escuelas al profesor Burdiles de Chile, en sustentabilidad al profesor Samuel Vélez, y en nuevas tecnologías al profesor Alberto Altes, para que encabeza cada una de esas mesas. La idea es que trabajemos media hora. Hemos preparado una pequeña pauta que pueden respetar dentro de lo posible, y entre 4:30 y 5 de la tarde, 16:30 y 17, tendríamos las conclusiones, para que luego en conjunto discutamos acerca del próximo encuentro, que sería el tema de la sesión número 5, que es un tema muy importante. Ahora, quisiera recalcar que la importancia de este último trabajo, de esta última sesión, tiene que ver también con todos nosotros. Es muy importante que logremos sacar algunas conclusiones, que esto quede más allá de una buena experiencia en algo que podamos documentar. Nosotros nos comprometemos como equipo de trabajo de Chile de recopilar toda la información, de articularla, de redactarla y de subirla a este blog y luego a la web, de manera que sean material compartido por todos. No sé si están de acuerdo. ¿Sí? Germán del Sol. Sí, sí. Voy a pedírsela a Germán, no me la dejó ese día, pero se la puedo pedir. Sí, es muy interesante. También quisiera pedirles que todos, porque me mandaron algunos abstracts, pero algunos abstracts que estaban en proceso. Darnos algunos días, ojalá no mucho, porque si no después todos van a entrar en sus respectivos trabajos y se van a olvidar. Que nos demos una semana, 10 días, para que me manden cada uno de ustedes sus ponencias, sus abstracts revisados. Tengo casi todos los PowerPoint, salvo los de Constantín, Alberto Altes, alguien más me falta, me parece. Y les rogaría, por favor, me dejaran esa información también para subirla. Hay otro asunto importante. Varios de ustedes nos han solicitado que certifiquemos esta sesión. Hemos conversado con Constantín y vamos a no solo certificar esta, sino que las anteriores,
para lo que tenemos que verificar las listas y vamos a certificar online. Vamos a mandarle certificado a cada uno de ustedes dentro de los próximos 10 días. Nos ponemos a trabajar entonces, armamos los 3 grupos de trabajo y nos damos hasta las 16:30 para llegar a las conclusiones. Cada grupo como estaba organizado son, bueno, es media hora, un cuarto para las 5. físicamente. Sí, lo que pasa es que hay grupos y por afinidad, hay grupos que son los que pusieron y hay algunos que incluso se quedaron sin exponer, interesados en ese. Me acuerdo que Inés había traído, por ejemplo, una exposición acerca de su escuela, a lo mejor podría incorporarse el de la escuela, que nos queden más o menos de la misma cantidad de gente. ¿Nos ayudan ustedes? Ya. En la misma sala, armando círculos. Los comburdiles ahí al fondo. Escuelas al fondo. Al fondo a la izquierda. Deberíamos estar al comienzo. Profesor Rocco. No. Las escuelas al fondo a la izquierda. Nuevas tecnologías aquí adelante. Y sustentabilidad.